Este es un nuevo capítulo de interpretación en tu canal Piedra Bruja, donde continuaremos hablando de cómo rolear, siendo narradores o jugadores, esta vez durante los encuentros sociales. Este es un nuevo video de nuestra serie de interpretación, sobre interpretación, donde hablamos en general del tema, tratamos de dar ejemplos también para jugadores y narradores, así como en general damos consejos respecto a la interpretación de nuestros personajes aplicado a cualquier juego de rol, donde lo importante no son solo los aspectos mecánicos de interpretación, sino también el roleo fuera de las mecánicas que para allá nos impulsan. Este video en particular se trata de cómo encarnar a nuestros personajes en medio de una tensa negociación de rehenes con los bandidos, una apelación ante el juez de la ciudad por los delitos que definitivamente no cometimos y el clásico discurso frente a todos los gobernadores que podría dar paso a una guerra o una paz duradera. Se trata, por supuesto, de cómo rolear con los NPCs, personajes no jugadores. Este video, por cierto, es parte de una serie que comenzamos hace mucho. Ya vimos cómo rolear encuentros de combate, por ejemplo. El link de este video lo puedes ver en esta barra que está saliendo aquí. Vamos a la discusión general. Lo primero que tenemos que discutir, antes de hablar de interpretación propiamente tal, es la discusión de las tiradas frente a los discursos. Existen dos extremos y una infinidad de posturas entre medio con respecto a esta problemática. La discusión es la siguiente. Pongamos de ejemplo que mi personaje quiere disparar a una cierta distancia. Por lo general simplemente tiramos dados y se resuelve la situación. Entonces, ¿por qué es diferente con los encuentros sociales? ¿Por qué tengo que hacer un discurso, hacer las preguntas o decir las palabras de mi tirada para convencer a un NPC de algo? El personaje que hizo de francotirador no está en la misma situación. Por otra parte, están quienes van de todo al otro extremo. La jugadora o jugador da un monólogo digno de los registros de la historia, con la capacidad argumentativa del mejor torneo de debate del mundo, junto a la emotividad propia de una obra maestra de teatro. Luego tira el dado y saca un 1. Suena un poco injusto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi postura respecto a estos dos extremos? Mi postura frente a esta discusión está, bueno, en el medio. Por algo lo llama extremos, ¿no? Por una parte, creo que la postura inicial de simplemente lanzar el dado se equivoca en muchas ocasiones, pues en verdad una simple tirada basta para muchas cosas, como escalar o pelear. Pero también en cosas sociales, a veces ni siquiera tiramos dados. Si mi personaje quiere saber la hora, se acerca a alguien, le pregunta la hora, le responde, continuamos. Por otra parte, muchas veces las decisiones en combate son precisamente las más complejas. Yo como jugador debo considerar aspectos tan simples como qué arma quiero ocupar para pegarle al malo de turno, como otros más complicados. Aspectos tácticos, de distancia, de coordinación, de estrategia. Mi personaje, un veterano soldado, tal vez sepa todo esto, pero yo como jugador igual tengo que decidir cómo al socializar tengo que escoger mis palabras. Pero por sobre todo, me parece bastante aburrido simplemente llegar y lanzar el dado. Quiero conversarlo, ocupo persuasión, tiro el dado. No parece propiamente el espíritu del juego. Y algo parecido pasa al otro lado. Si un jugador describe un golpe espectacular, una maniobra con un sable propia de un esgrimista olímpico que está basado 100% en verdaderos manuales de esgrima, o el veterano duelista de 100 combates, asombroso, eficiente, poderoso, brutal, y luego saca un 1 natural, igualmente va a fallar. Pero para distinguir esto aún más, vamos a la siguiente sección del video, teniendo en mente este punto medio frente a esta discusión. Pasamos entonces a los consejos, y yo creo que firmemente al momento de interpretar estamos personificando a alguien más, por sobre todo en su fuero interno. Y esto significa que muchas veces lo que estamos haciendo por sobre todo es describir las intenciones de nuestro personaje, lo que él o ella quiere hacer, lo que se propone hacer, lo que trata de hacer. ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer un buen chiste y nosotros, personas, no nuestros personajes, y al final solo recibimos sonrisas tímidas? O en una discusión damos lo que creamos es un buen argumento que va a terminar con toda la pelea cuando en realidad la otra persona rápidamente lo da vuelta. Esto es un poco lo mismo.
Porque podemos interpretar algo, pero esto puede ser recibido por otras personas de forma muy diferente. Y en ese sentido, uno de mis consejos primordiales para jugadores y jugadores es dejar claras las intenciones al momento de interpretar el personaje. En un encuentro social, quiero ver si logro mentirle para caerle bien, y por eso le diré X, Y, Z, es quiero tratar de convencerlo de forma amable, y para eso relajar mi postura y en voz de simpática le voy a decir, o a veces ni siquiera tengo que hablar en los encuentros sociales. Quiero que se aparte de mi camino, ver si logro asustarlo y lo miraré fijamente a los ojos esperando que él desvíe la mirada. Si tú eres narradora o narrador, hay una trampa que nunca debes pisar, y es malinterpretar a propósito a quienes están jugando la partida, pues se vuelve rápidamente muy frustrante. Si bien puede dar alivio cómico hacerlo de vez en cuando, muy seguido simplemente solo traerá problemas a la mesa, discusiones y en general desalienta los encuentros sociales con soluciones sociales. Por eso, otro consejo que puedo darle a quienes estén en la posición de narrar como a quienes se sientan al otro lado de la pantalla es tener alguna clave que indique que están hablando como el personaje y no fuera de él. Puede ser un tono de voz especial, una cadencia de la voz, puede ser un acento o un ademán específico. No es solo algo que aliviará muchas situaciones potencialmente conflictivas, sino que puede ser muy divertido y te ayuda a meterte más en los encuentros sociales, en la interpretación. Y como una persona habla, dice mucho de esa persona. Y por tanto, practicar estas cosas y emplearlas en la mesa de juego ayuda a interpretar mejor. En ese sentido, los consejos son nuevamente dar la intención de nuestro personaje, ayudar a definir cuando estamos on roll y off roll, y por supuesto también siempre ayuda a enriquecer nuestro discurso en los encuentros sociales, sino por razones mecánicas, solo por lo interpretativo que puede ser personificar al personaje. Y ahora vamos a ejemplos de encuentros sociales. El típico y el que la vasta mayoría está pensando es la conversación en la corte. Y esto puede variar. Obviamente estamos hablando, puede ser la gran corte con todos los nobles de la ciudad, pero también una conversación en la corte de ladrones o con las casas mercantes de viaje intergaláctico. El Senado de Star Wars indudablemente era en muchos sentidos una corte. En ese sentido, la discusión no a una persona y por lo tanto a leer las intenciones de la otra persona, decir, uff, a esta persona yo le puedo hablar mejor de esta manera, se van diluyendo. Nosotros lo que vamos encontrando es una situación en que le tenemos que hablar a un grupo humano y probablemente a varias facciones representados en ese mundo. Y en ese sentido, lo primero que tienen que decidir los jugadores es a quién le están hablando. A toda la corte, a una sección de la corte, a quien encabeza la corte. Y en ese juego inicial ya tenemos un elemento interpretativo. Pues nuestro personaje tal vez sabe que lo mejor es hablarle directamente al rey, pero él no puede evitar hablarle a todo el mundo. O sabe que tiene que tratar de unir los esfuerzos para hacer la paz, de la que hablábamos al principio, pero es un nacionalista impérrito que solamente le habla a su gente. Nos da una oportunidad de interpretar. Otro clásico es la conversación uno en uno, el interrogatorio. Cuando quieres sonsacarle información a alguien, siempre es bueno en estos encuentros primero tratar de ver qué quiere el NPC. Para eso, en muchos juegos hay alguna mecánica para evaluar a una persona, sentir motivo, perspicacia o algo así. Y de ahí podemos ver qué funciona mejor. Los halagos o las palabras duras, los sobornos, la rectitud, por ejemplo. Decidir qué es lo que hacer, decidir cómo voy a ver las intenciones de la otra persona, lo que ellos quieren, sus motivaciones, nos da una oportunidad de interpretación particularmente única, pues nos permite empatizar con un personaje que no existe, con un personaje, no una persona que no existe. Y en ese sentido, inmediatamente, si bien nosotros sabemos que está asustado y por lo tanto podemos seguir asustándolo y va a sacar información,
cuando el soldado en realidad no era un veterano, era un recluta que recién le pusieron un rifle en la mano y no sabe hacer nada con él mismo, nos permite empatizar con él. Eh, lo puede ocurrir, de hecho, con bandidos que están en los caminos salteando y resultan estar en esa situación meramente por hambre. Entonces, el tratar de ver la mejor forma de aproximarse a un NPC en esta situación de interrogatorio inmediatamente nos da la oportunidad de ver sus motivos y por lo tanto empatizar con el mismo. Así que en realidad con eso creo que estamos concluyendo este video. Pero antes de que se vayan debo decir que hay que olvidarse de una falsa dicotomía que es nuevamente esta función de que solamente tengo que tirar dados. El francotirador no tuvo que hacer los cálculos contra el viento, la resistencia y la caída de la bala. El jugador, pues el francotirador, que es el personaje, lo hace por sí mismo. Asimismo, la oportunidad simplemente de hablar mejor no necesariamente significa que el personaje vaya a tener mayor grado de éxito o que simplemente va a triunfar por hacerlo así. Pero nuevamente, deben preguntarse qué es lo que funciona para la mesa. Si nosotros no queremos interpretar, no queremos con la voz, o sea, no queremos interpretar mediante la voz de un personaje actuando prontamente tal, sino simplemente quiero compenetrarme de mi personaje en su fuero interno, es 100% válido. Y por lo tanto los encuentros sociales pueden ser calibrados, así como también se calibran los combates. Por supuesto también eso significa que ustedes, terminando este video, quedan muy invitados para ver nuestras otras redes sociales como son el Instagram, el Facebook, el Discord, el Twitch donde hacemos partidas en vivo y nuestro canal secundario Jugar Rol Piedra Bruja donde subimos todas estas partidas. Les dejo, por cierto, estos dos videos, uno de la dificultad de las diferentes clases de Dungeons & Dragons, donde hablamos de la dificultad de interpretación, y uno sobre un artífice alto elfo que yo personalmente interpreté, porque me gusta ese personaje. Nos veremos prontamente con otros videos de interpretación en los juegos de rol, especialmente si ustedes los quieren, déjenlo en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y cuídense. Adiós.